Hola, nuestra para allá esta semana, Parashat Vaerá, nos marca una diferencia importante en la forma en que Dios se aproxima a quién será el líder que va a elegir en este momento, que es la figura de Moshe. Veamos el texto. El texto dice: y habló Elohim a Moshe y le dijo a él: yo soy Adonai, yo me aparecí a Abraham e Isaac y a Jacob por El Shaddai, pero por mi nombre, Adonai, no me he dado a conocer a ellos. Uno cuando ve este texto, lo primero que pregunta y dice: ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Dios se está revelando a Moshe. Ok, en su momento eligió a Abraham, luego eligió a Isaac, luego eligió a Jacob. Bueno, tuvo revelaciones con José, digamos, distintos elementos en el libro de Génesis, y aquí aparece él revelándose a Moshe, quien será el líder del pueblo de Israel durante los siguientes 4 libros de la Torá, pero él dice: mi revelación con vos es diferente. Y lo que el texto dice es que yo a los anteriores me revelé con el nombre de El Shaddai. Shaddai muchos entienden que significa montaña, El Shaddai, el Dios de la montaña, pero contigo me estoy revelando con mi nombre, que es Adonai. En hebreo, la palabra Adonai, que nosotros la pronunciamos de manera diferente, refiere al verbo ser, como que Dios, al decir yo soy Adonai, estaría refiriéndose al tema de que soy una dimensión temporal. Seré el que seré. Eheye asher eheye, como dice el texto. Seré el que seré, y está hablando de la dimensión del tiempo. Cuando uno busca entender cuál es la diferencia entre la revelación de Dios en la figura de los patriarcas y esta de Moshe, uno revisa a los patriarcas y se encuentra que Dios, por supuesto, habló con ellos muchas veces. Dios se le reveló a Abraham en el libro de Génesis al principio, en el capítulo 12, diciéndole que vaya a la tierra que él le va a indicar, el famoso Lech Leja en hebreo. Dios se le aparece a Abraham de Elonei Mamre cuando él estaba, sentado, ¿no es cierto?, cerca de su tienda. Hay un montón de revelaciones, pero ¿cuál es la diferencia? Hay un autor muy importante, ya el difunto rabino Jonathan Sacks, brillante hombre, ¿no es cierto?, de tradición y de conocimiento bíblico, de Inglaterra en su momento, donde él explica que la diferencia está en que en este caso la revelación de Dios a Moshe estaría inaugurando la dimensión histórica del pueblo judío. Que la divinidad revelándose en el libro de Génesis tenía más que ver con cuestiones de la naturaleza, con la creación del mundo, con la cuestión del diluvio, con determinadas pautas fundantes morales para toda la humanidad. Inclusive en su revelación con respecto a los patriarcas, está hablando de vínculos con individuos. Definitivamente también tiene un anclaje importante en lo que va a tener con Egipto cuando adivina los sueños del faraón. Pero ahora él se está revelando a Moshe cuando ya existe el pueblo hebreo. Entonces muchos van a entender en este comienzo de revelación como que aquí estoy yo, el que seré siempre, el que voy a estar al lado tuyo siempre. No simplemente el Dios de la montaña, de la revelación fundante, sino que ahora voy a ser yo quien te voy a acompañar en la historia. Y es en este momento donde se funda la tradición judía. De ahora en adelante es el pueblo, porque hay un pueblo, no solamente individuos o familias particulares, hay un pueblo que va a tener una epopeya, que va a tener que ver con su vida en Egipto, con la esclavitud, con la salida de la esclavitud. Y está eligiendo a Moshe para que lo lidere, y él va a ser la divinidad que se va a ocupar de eso. Lo maravilloso de esto es que él está incluyendo un término nuevo, que es el término de la dimensión histórica. Seré el que seré para siempre. Y acá es importante para nosotros, hijos del pueblo de Israel, porque encontramos que comienza nuestra propia historia en ese vínculo extraordinario y eterno entre el pueblo y la fe en su propio Dios, que se va a transformar y se va a modificar y se va a metamorfosear a través de los siglos en un pacto eterno donde a veces se lleva a la desilusión, donde a veces a la reafirmación de la fe y a la continuidad y a la constitución de la identidad del pueblo hebreo como pueblo, disperso por las naciones muchas veces, soñando con el vínculo con su tierra de que van a volver a Sion en determinado momento, pero es cuando hay una constitución nacional de lo que tiene que ver con el pueblo, ¿no es cierto?, y su propia historia.
Yo creo que esto es muy importante porque en este momento, como dijo Jonathan Sacks, se funda la creación de la historia dentro de la comunidad judía y del pueblo judío. Recordamos que en última instancia hay un principio que encontramos en la Agadá de Pesach, en la narrativa del culto de Pesach, nos dice que en cada generación cada hombre debe sentir como si él hubiera salido de Egipto, porque al salir de Egipto salís a la libertad y al desafío de constituirte como comunidad, constituirte como pueblo, como nación y como una entidad que tiene que sostener sus principios, sus leyes, sus principios morales, el pacto entre ellos, hermanos, y por supuesto con su propio Dios. Bueno, estamos asistiendo a la fundación de la realidad que nos viene acompañando hace ya miles de años. Shabbat Shalom para todos.